Hola, soy Relatos de la Madrugada y hoy os traigo esta nueva historia de terror jamás escuchada. Si logro desconectarte de tu día a día, agradezco su like. Y me gustaría saber desde dónde me escuchan, les dejo con el relato. El aire en el archivo secreto del Vaticano era denso, como si los siglos acumulados en los estantes hubieran comprimido el oxígeno hasta convertirlo en algo viscoso. Mis dedos resbalaban sobre los márgenes de los pergaminos, dejando tras de sí un rastro de humedad en el cuero envejecido. No era el sudor lo que empapaba mis manos, sino algo más antiguo, como si los propios textos exudaran su historia en mi piel. Había pasado meses catalogando manuscritos heréticos, aquellos que la Iglesia había decidido ocultar en lugar de destruir. Pero entre las notas marginales de un tratado sobre exorcismos del siglo XIV, encontré algo que no encajaba, una referencia tachada con tinta negra, casi borrada, pero no lo suficiente. Et in septimo vulnere, speculum obscurum continet quod fractum est. Y en la séptima herida, el espejo oscuro contiene lo que está roto. La frase me heló la sangre, no por su contenido, sino por su ausencia. Alguien había intentado borrarla, pero no del todo, como si quisiera que fuera encontrada. Movido por una curiosidad que ya rozaba la obsesión, seguí el rastro. Los índices oficiales no mencionaban ningún codex fractum, pero en los registros no oficiales, aquellos que solo los archivistas más veteranos conocían, apareció un volumen prohibido, guardado en la bóveda 9, una sección a la que solo tenían acceso los cardenales de más alto rango. No debía estar allí, pero el silencio del archivo, interrumpido solo por el crujido ocasional de las vigas, parecía empujarme. La bóveda 9 olía a cera derretida y plomo. Las cajas de metal estaban selladas con cruces de cera, pero una de ellas, más pequeña, casi insignificante, tenía el sello roto. Dentro, un manuscrito en piel humana. Lo supe al instante. La textura era demasiado familiar, como si al tocarlo mis propias yemas reconocieran la carne curtida. Las páginas hablaban de la séptima llaga, una herida que no aparecía en los evangelios, una herida invertida, no en las manos ni en el costado, sino en el pecho, como si algo hubiera salido, en lugar de entrar. Y luego, las palabras que se grabaron en mi mente como un cuchillo. Speculum obscurum, carcer subterra, ubi ille quisigna sacra portas, sed inversa. Espejo oscuro, prisión bajo tierra, donde aquel que lleva las marcas sagradas, pero invertidas. No había más. El resto de la página había sido arrancado, pero en el margen inferior, casi como una confesión a medias, alguien había garabateado. Non est homo, non est demon, est vulnus Dei. No es hombre, no es demonio, es la herida de Dios. Cerré el códice con manos temblorosas. El aire de repente era demasiado espeso, como si la bóveda se hubiera llenado de una presencia que absorbía el sonido, la luz, incluso el tiempo. Y entonces lo sentí, un dolor agudo en el pecho, como si algo allí, bajo mi piel, comenzara a girar. No era paranoia, era advertencia. Alguien o algo sabía que lo había leído. El dolor en mi pecho no desapareció. Se instaló como una brasa enterrada bajo la carne, latiendo al ritmo de mi respiración. Durante días, intenté convencerme de que era solo fatiga, el peso de las noches en vela entre pergaminos polvorientos. Pero en mis sueños, la cruz invertida del Codex Fractum se repetía, trazada en oro derretido sobre mi piel. Necesitaba encontrar el Speculum Obscurum. Los planos de las catacumbas vaticanas eran accesibles para los seminaristas, pero solo mostraban las secciones abiertas al clero. Sabía que había más. Había escuchado rumores de pasadizos sellados, de túneles que se hundían en la tierra como raíces de un árbol enfermo.
Fue en el cuarto día de búsqueda cuando encontré el documento. Un esquema descolorido de la necrópolis, marcado con tinta roja en los bordes, como si hubiera sido manchado con algo más espeso que la simple oxidación. Allí, en un margen casi ilegible, estaba el dibujo de una escalera que descendía más allá de los límites conocidos, y al final, una cámara sin nombre. No podía entrar solo, necesitaba ayuda. Jan, el obrero polaco que trabajaba en las restauraciones de la basílica, tenía las manos callosas y los ojos vacíos de fe. Había dejado de creer en Dios después de la muerte de su hija, me confesó una noche, entre sorbos de un vino agrio que compartíamos en los jardines. No temía el castigo divino, era el hombre perfecto. «Hay algo bajo las catacumbas», le dije sin dar detalles. «Necesito llegar allí». Jan no preguntó por qué, solo asintió, como si llevara años esperando que alguien le pidiera descender al infierno. La entrada estaba oculta tras un muro de ladrillos gastados, en una sección olvidada de los túneles. El aire era distinto allí, más frío, como si estuviéramos cruzando el umbral de un lugar que no obedecía las mismas leyes que el mundo exterior. Jan trabajó en silencio, sus herramientas rompiendo el mortero con precisión de sepulturero. Cuando el último ladrillo cedió, un hedor nos golpeó, metal oxidado y sangre seca, tan denso que casi podía saborearse. Más allá, una puerta de roca negra sellada con una placa de plomo. La cruz tallada en ella estaba al revés, y bajo ella las palabras Speculum Obscurum. Jan retrocedió. «Esto no es sagrado», murmuró. No, no lo era, pero tampoco era profano. Era algo peor, algo que existía en el límite, en el espacio donde lo divino y lo abominable se retuercen hasta volverse indistinguibles. Con un movimiento brusco, coloqué mis manos sobre la placa. El plomo estaba helado, pero al contacto con mi piel sentí un calor repentino, como si algo en mi sangre hiciera reaccionar al metal. Jan me miró con una mezcla de terror y fascinación. «¿Qué eres?», preguntó. No supe responder. El sello se partió con un crujido seco, como huesos rompiéndose. La puerta se abrió unos centímetros, lo suficiente para que una oscuridad más densa que la noche se filtrara hacia nosotros. Y entonces lo escuché. Una respiración, lenta, profunda, como si algo en la negrura hubiera estado esperando. Jan huyó. No lo culpé. Yo me quedé porque la respiración no venía de dentro de la cámara, venía de detrás de mí, y cuando me di la vuelta no había nadie, solo la sombra de la cruz invertida, proyectada en el muro por una luz que no existía. Regresé a mi celda con el sabor del miedo pegado al paladar, ácido como el vinagre. Las lámparas de aceite en los pasillos parpadeaban más bajo de lo habitual, como si algo estuviera chupando su llama. Sabía que había sido descubierto, no por hombres, sino por eso que respiraba en la oscuridad sin origen. El cardenal Luciani estaba sentado en mi escritorio cuando abrí la puerta. No se inmutó al verme entrar. Sus manos, pálidas como pergamino viejo, reposaban sobre un libro que no reconocí. Sus ojos, tan claros, que casi parecían sin pupila, me observaron sin parpadear. Nadie sabía su edad. Algunos decían que había servido a 3 papas, otros que llevaba en el Vaticano desde antes de que se construyeran las catacumbas. Nunca hablaba. Me quedé paralizado en el umbral, esperando un castigo, una señal, cualquier cosa, pero Luciani solo se levantó con una lentitud que hizo crujir sus huesos como páginas secas. Al pasar frente a mí, su túnica rozó mi brazo, húmeda. Miré hacia abajo. La tela estaba manchada de un rojo oscuro, casi negro en la penumbra. Sangre. Pero cuando levanté la vista, sus manos, ahora visibles, estaban limpias, inmaculadas. Se fue sin hacer ruido, dejando tras de sí
un rastro de salvia espesa y hierbas amargas. El libro seguía abierto en mi escritorio. Era un tratado sobre los estigmas, pero alguien había arrancado las páginas clave. Solo quedaba una ilustración al final, un hombre con las llagas de Cristo, pero invertidas. La herida del costado brotaba hacia adentro, como si algo en su interior la succionara. Decidí seguir a Luciani. Era una locura, lo sabía. Pero algo en su mirada vacía, en la sangre que llevaba sin mancharse, me gritaba que él conocía el Speculum Obscurum, que quizás hasta lo visitaba. Esperé hasta que la luna convirtió los pasillos en gargantas de sombra. Luciani caminaba como un fantasma, sin hacer ruido, deteniéndose a veces frente a cuadros de santos cuyos ojos parecían seguirlo. No fue a sus aposentos, fue hacia las catacumbas. La misma entrada que Jan y yo habíamos abierto estaba sellada de nuevo, pero no con ladrillos, con algo peor. Cruces, docenas de ellas pequeñas talladas en hueso y clavadas en la piedra como un cerco sagrado. Luciani pasó frente a ellas sin detenerse, como si no existieran, y entonces hizo algo que me heló la sangre. Se quitó el anillo cardenalicio, lo colocó en el suelo frente a la puerta y murmuró algo en una lengua que no reconocí. No era latín, no era nada humano. Las palabras sonaban a vidrio roto, a uñas arrastrándose en piedra. La puerta se abrió sola. Dentro, la oscuridad era absoluta. Luciani entró. Yo me quedé allí, temblando, preguntándome qué clase de hombre, si es que lo era, podía dar órdenes a la piedra. 2 horas después, salió. Su túnica estaba empapada en sangre fresca, pero sus manos seguían limpias. Esa noche soñé con la cruz invertida otra vez, pero esta vez no era de oro, era de carne, y ardía. El dolor en mi pecho ya no era un susurro, era un grito. Me desperté con las sábanas empapadas en un sudor frío y espeso, como si mi cuerpo estuviera expulsando algo más que simple sal. Al tocarme el torso, sentí la piel inflamada, rugosa al tacto. No me atreví a encender la lámpara para mirarla. Tenía miedo de lo que vería. El Vaticano guardaba secretos, pero también registros, informes médicos de la Inquisición, notas de exorcismos fallidos, diarios de monjes que habían visto demasiado. Si el Speculum Obscurum existía, si alguien había estado encerrado allí, habría rastros. Encontré lo que buscaba en los archivos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, escondido entre expedientes de posesiones demoníacas. Un informe fechado en 1857, escrito por un médico que atendió a un prisionero sin nombre. El sujeto presenta laceraciones en manos, pies y costado, similares a los estigmas sagrados, pero con una peculiaridad abominable. Las heridas no supuran hacia el exterior, sino hacia adentro. La sangre fluye en dirección contraria, como si algo bajo su piel la absorbiera. Peor aún, los testigos que han observado las heridas de cerca reportan visiones. Ven símbolos en la sangre, formas que no pertenecen a ningún alfabeto conocido. Uno de los monjes encargados de su cuidado, el hermano Anselmo, terminó arrancándose los ojos después de gritar que los signos se movían. El informe terminaba con una orden en rojo: transferir al sujeto a custodia especial, no rezar frente a él, no mirarlo directamente. Especial precaución con sus palabras, pues aunque no habla, a veces se hace escuchar. Un escalofrío me recorrió la espalda. El prisionero del Speculum Obscurum no era un hereje. Era algo que incluso la iglesia no podía nombrar. Cerré el legajo con manos temblorosas, y fue entonces cuando noté el dibujo en el margen. Alguien había esbozado una de las visiones que los monjes describían. Era una cruz, pero no cualquiera. Era idéntica a la que ahora sentía arder en mi propio pecho. El espejo de mi celda me devolvió una imagen demacrada. Había envejecido años en semanas. Mis ojos,
hundidos y oscuros, parecían los de un hombre que ya no dormía, sino que solo caía en breves lapsos de inconsciencia poblados de pesadillas. Y entonces me quité la túnica. La irritación en mi pecho ya no era solo un enrojecimiento, era un surco. Una línea vertical y otra horizontal, apenas profundas, como si alguien hubiera empezado a tallar una cruz en mi carne con una uña afilada, pero no estaba terminada. Se estaba formando. Me sequé el sudor de la frente y al bajar la mano vi las gotas en mis dedos. No eran transparentes, eran rosadas, como si mi piel hubiera empezado a sangrar por dentro. Esa noche, Luciani vino a mi celda otra vez. No tocó la puerta, simplemente estaba allí, de pie en la oscuridad, cuando abrí los ojos. En sus manos sostenía un relicario de plata, lo colocó sobre mi mesa sin un sonido y se marchó. Dentro, flotando en un líquido espeso y amarillento, había un trozo de piel arrancada. Y en ella, grabada a fuego, una cruz invertida, la misma que ahora crecía en mí. La fiebre me consumió durante 3 días. Mis sueños eran un torbellino de imágenes retorcidas. Luciani de pie frente a un espejo de humo negro, reflejando una versión de sí mismo con la boca cosida. El Codex Fractum abierto en mis manos, pero las palabras se escapaban de las páginas como gusanos. Y siempre la cruz en mi pecho, creciendo más profunda, como si algo intentara abrirse paso a través de mi carne. Al 4.º día, el delirio se dio lo suficiente para que pudiera arrastrarme fuera de la cama. El relicario seguía sobre la mesa, pero ahora el líquido en su interior estaba turbio, como si la piel en su interior se hubiera pudrido en cuestión de horas. No podía esperar más. Tenía que verlo. Tenía que ver lo que había en el Speculum Obscurum. Las catacumbas estaban más frías que nunca. El aire olía a tierra revuelta y cobre, como una tumba recién abierta. Las cruces de hueso seguían clavadas en la pared, pero ahora noté algo que antes no había visto. Cada una tenía un nombre tallado en la base. Anselmo, Giovanni, Mateo. Los monjes que habían muerto custodiando el secreto. La puerta de plomo estaba sellada, pero esta vez no necesité a Jan. La cruz en mi pecho ardía con tal intensidad que tuve que morderme el labio para no gritar. Al acercar las manos al sello, la piel alrededor de la herida comenzó a supurar un líquido oscuro, espeso como aceite, y la puerta se abrió. No hubo resistencia, como si me estuviera esperando. La oscuridad dentro del Speculum Obscurum era distinta a cualquier otra. No era ausencia de luz, sino algo más profundo, como si el aire mismo se hubiera solidificado en negrura. Pero entonces lo vi. En el centro de la cámara, encadenado a la pared con pesados grilletes de hierro, había una figura encorvada. No respiraba, no se movía, y sin embargo, supe que estaba vivo. Más que vivo. Consciente, avancé con paso tembloroso y entonces, como si mi presencia hubiera activado algo en él, la figura alzó lentamente la cabeza. No tenía ojos, solo 2 cavidades vacías, profundas como pozos, que me miraron sin mirar. Su piel estaba fundida a la piedra a sus espaldas, como si hubiera crecido de ella, como un hongo de un árbol enfermo. Y cuando abrió la boca no salió sonido alguno, pero escuché su voz, no en mis oídos, dentro de mi cráneo. Elías. Mi nombre. Lo sabía, como lo sabía todo. Retrocedí, pero ya era demasiado tarde. Las imágenes invadieron mi mente como un torrente, un cielo partido en 2 del que caía una lluvia de clavos oxidados. Un ángel, pero no como los de los vitrales. Este tenía alas de carne chamuscada, y su boca era una hendidura vertical que gritaba sin sonido. Luciani joven, arrodillado ante este mismo ser, recibiendo el relicario que después me entregaría a mí. Y entonces, lo peor, el prisionero extendió una mano. Sus estigmas no eran heridas, eran huecos.
agujeros que no sangraban, sino que absorbían la luz, el aire, incluso el tiempo alrededor. Samael, susurró dentro de mi mente. No era un nombre, era una función. Soy el sello, la herida que evita que todo se desangre. Me acerqué, incapaz de resistirme, y entonces lo entendí. Las cadenas no lo sostenían, él sostenía las cadenas, y si las soltaba, algo mucho peor se escaparía. Cuando recuperé la conciencia, estaba de vuelta en mi celda. No recordaba haber salido del Speculum Obscurum. No recordaba nada después de tocar la mano de Samael. Pero en mi pecho, la cruz estaba completa. Y ahora respiraba. La fiebre regresó, pero esta vez no fue un fuego, sino un hielo que se extendió por mis venas. Me despertaba gritando, las sábanas convertidas en mortajas heladas alrededor de mi cuerpo. Las visiones no cesaban. El ángel de alas carbonizadas se inclinaba sobre mí, su lanza invertida perforando mi pecho. Pero en lugar de dolor, sentía un alivio perverso, como si por fin algo dentro de mí estuviera encajando en su lugar. El Vaticano entero olía a ceniza ahora. En mis raros momentos de lucidez investigué. Revisé crónicas de los papas, cartas privadas, cualquier documento que pudiera confirmar lo que Samael me había mostrado. Y entonces encontré la carta de Pío IX. Estaba escondida dentro de un misal del siglo XIX. Su sello roto hacía mucho tiempo. La tinta se había corrido en algunos lugares, como si alguien hubiera llorado sobre ella. A quien corresponda, el sujeto conocido como el prisionero no debe ser nombrado, ni examinado, ni liberado bajo ninguna circunstancia. Su existencia es una blasfemia necesaria. Como la herida en el costado de nuestro Señor permitió que la gracia fluyera, esta herida invertida evita que algo peor escape. Es la séptima llaga, la que no fue contada. Si alguna vez el sello se rompe, recordad, Dios no sangrará, Dios quemará, firmado con una cruz temblorosa, como si la mano que la trazó hubiera estado a punto de descomponerse. Luciani vino esa noche. No trajo relicarios ni libros. Solo se paró al pie de mi cama, sus ojos claros fijos en mi pecho, donde la cruz invertida ahora palpitaba con una luz tenue y oscura. Por primera vez, intentó hablar. Sus labios se abrieron, y lo que salió de ellos no fue un sonido, sino humo. Negro, espesísimo, con olor a carne chamuscada. Intenté gritar, pero mi voz estaba sellada. El humo se arremolinó frente a mí, formando una figura reconocible. El ángel de mis visiones, pero ahora lo veía completo. No era un demonio, era algo peor. Un ángel fallido, uno que había intentado imitar el sacrificio de Cristo, pero al revés. No para salvar, sino para consumir. Luciani cayó de rodillas, sus manos juntas en oración, pero sus labios solo formaban una palabra, una y otra vez. Samael, Samael, Samael. Como si fuera un mantra, como si fuera un lamento. Cuando el humo se disipó, Luciani ya no estaba, pero en el suelo, donde había estado arrodillado, quedaba una mancha negra y brillante. Al tocarla me quemó los dedos, no con calor, con frío. El mismo que ahora recorría mi cuerpo concentrado en la cruz de mi pecho. Miré al espejo. Mis ojos ya no eran míos. Eran los de alguien o algo que había visto el abismo desde ambos lados. Y el abismo había devuelto la mirada. El dolor se había convertido en algo distinto. Ya no era un cuchillo clavándose en mi pecho, sino un vacío, un hambre que se extendía desde la cruz invertida hacia todo mi cuerpo. Cada vez que respiraba sentía como algo en mi interior se retorcía, como si mis órganos estuvieran reorganizándose para hacer espacio a una presencia ajena. Sabía lo que tenía que hacer, liberarlo, no por compasión, no por justicia, porque Samael ya no era solo el prisionero del Speculum Obscurum, era yo, y yo era él.
Las catacumbas estaban silenciosas, pero no vacías. Las sombras respiraban. Las paredes sudaban un líquido espeso y oscuro que olía a incienso podrido. Cuando llegué a la puerta sellada, las cruces de hueso crujieron, como si los nombres tallados en ellas gritaran en una lengua olvidada. No necesité romper el sello de plomo. La cruz en mi pecho ardiendo, extendí la mano y toqué la puerta. El metal se derritió al instante, chorreando en gruesas gotas al suelo, donde se solidificaron en forma de gusanos retorciéndose. Dentro, Samael no se movió, pero esta vez sonrió. Una sonrisa que no usó la boca. «¿Has venido?», resonó dentro de mi cráneo. No era un elogio, era una confirmación. Avancé hacia él, cada paso más pesado que el último, como si estuviera caminando hacia el fondo de un pozo sin fin. Las cadenas que lo ataban no eran hierro, eran símbolos, letras de una lengua anterior a Babel, grabadas en metal pero vivas, retorciéndose como serpientes. Tomé la más gruesa entre mis manos. Quemó. No la solté. «¿Sabes lo que pasa cuando se rompe un sello?», susurró Samael, aunque sus labios no se movieron. «No es la prisión lo que se abre, es el prisionero lo que se expande». Apreté más fuerte, la cadena crujió, y entonces algo en el Vaticano gritó. No fue un sonido físico, fue una vibración que partió el aire como un cristal, haciendo que las lámparas estallaran, que los frescos en las paredes superiores sangraran pintura roja, que las estatuas de santos giraran la cabeza hacia las catacumbas, sus rostros de piedra arrugándose en un horror eterno. Samael se levantó, no rompió las cadenas, las absorbió, y cuando se irguió frente a mí, vi su verdadera forma. No era un hombre, no era un ángel, era una herida, una grieta en la carne del mundo, un vacío con forma de cruz invertida que succionaba la luz, el sonido, incluso el tiempo a su alrededor. Me miró, o más bien, la ausencia donde deberían estar sus ojos me miró. «Ahora», dijo, «tú». Y entonces entendí. Los sellos necesitan un portador. Y yo ya estaba marcado. El dolor en mi pecho estalló en una luz negra que me hizo caer de rodillas. Cuando miré hacia abajo, la cruz ya no estaba solo tallada en mi piel, estaba abriéndose, y a través de ella vi el otro lado. El último sonido que escuché antes de desmayarme fue el de Samael, disolviéndose en el aire. No como un cuerpo, sino como una mancha de tinta en agua, expandiéndose hasta cubrirlo todo. Y en algún lugar del Vaticano, lejos, muy lejos, Luciani gritó por primera vez en décadas. Un grito que no era de dolor, era de reconocimiento, como si algo esperado hubiera llegado por fin. Desperté en la oscuridad, no la de mi celda, no la de las catacumbas, la otra oscuridad, la que respira. Mis manos encontraron piedra húmeda al explorar los límites de mi nuevo hogar, las mismas paredes, el mismo olor a metal y sangre seca, el mismo silencio espeso, cargado de algo que no era tiempo, sino su ausencia. Speculum obscurum. Pero ahora no era el visitante, era el habitante. El dolor en mi pecho había cesado, porque ya no era una herida, era una puerta, una pequeña, apenas un hilo de nada, pero suficiente. A través de ella sentía el peso de algo inmenso, algo que observaba desde el otro lado con una paciencia de siglos. Luciani vino, como sabía que vendría. Se detuvo frente a la puerta, pero no entró. No necesitaba hacerlo. Sus pasos eran medidos, ritualísticos. Traía consigo un relicario, idéntico al que una vez dejó en mi celda. Esta vez no contenía un trozo de piel, contenía mi nombre, Elías Moretti, escrito en una tira de pergamino manchado con algo demasiado oscuro para hacer sangre. Lo colocó en el suelo frente al umbral, y por primera vez en semanas habló. «Portador», dijo,
y su voz sonó a huesos arrastrándose sobre piedra. No era un título, era una advertencia. Se marchó tan silenciosamente como había llegado, dejando el relicario atrás. No lo toqué. No necesitaba hacerlo. Sabía lo que significaba. Yo era el sello ahora, la nueva herida, el precio por evitar que lo que estaba al otro lado, el ángel quemado, la séptima llaga, la cruz invertida, se derramara por completo en el mundo. El tiempo pasó, o no pasó. En Speculum Obscurum esas cosas carecían de sentido. A veces, en las paredes aparecían símbolos. No los tallaba yo. Surgían solos como hongos en madera podrida. Formas que no pertenecían a ningún alfabeto, pero que entendía instintivamente. Eran mensajes. Del otro lado, del antes, de Samael. Me contaban historias de un mundo donde Dios no sangraba por amor, sino que devoraba por necesidad. Donde el ángel quemado no había fallado, sino que había servido a su propósito. Y entonces, una noche, si es que las noches existían aquí, las paredes sudaron tinta negra y las gotas formaron palabras en latín. Agnus nunc retro sanguinat. El cordero ahora sangra hacia el abismo, firmado con una cruz invertida. La última vez que Luciani vino, trajo un espejo. No me lo entregó. Lo colocó frente a la puerta de modo que, si me acercaba lo suficiente, podía verme reflejado. No reconocí al hombre en el cristal. Mi piel estaba pálida, casi translúcida, como la de un ahogado. Mis ojos habían perdido todo el blanco, volviéndose pozos negros sin fondo. Pero lo peor era mi pecho. La cruz ya no era una marca, era un hueco. Un vacío perfecto, a través del cual podía ver, sentir, lo que había al otro lado. Y eso me miraba de vuelta. Luciani asintió, como si hubiera confirmado algo, y se marchó. Esta vez dejó la puerta abierta. No intenté escapar. Sabía la verdad ahora. Speculum Obscurum no era una prisión, era un altar. Y yo, su ofrenda eterna. A veces, cuando el silencio se vuelve demasiado denso, repito la última frase que pronuncié antes de que mi voz se secara para siempre. El cordero ahora sangra hacia el abismo. Y en la oscuridad, algo, alguien, respira satisfecho.